El título del discurso es Dime en qué orden has nacido y te diré quién eres. ¿Ok? No es muy complicado, es sobre una investigación, un estudio psicológico. Bueno, voy a empezar. Buenas tardes a todos. El otro día leí un artículo que me llamó la atención. Trataba de cómo el orden en el que uno había nacido en su familia o la posición como hijo único, hermano mayor, el mediano o el benjamín podía condicionar la posición social y el carácter de una persona. El artículo decía que el orden podía incluso ser determinante a la hora de formar o definir la personalidad de una persona. Sin duda, la relación entre dos hermanos es una de las más importantes que tenemos en nuestras vidas y a menudo también es una de las más largas. No obstante, también puede ser una relación difícil. De hecho, la rivalidad entre dos hermanos está presente en múltiples aspectos de nuestra cultura contemporánea. En esta última existen incluso los famosos casos de fratricidio entre el rey Claudio y Hamlet de Shakespeare, o, por otro lado, los casos de colaboración activa entre dos hermanos, como puede ser el de Hansel y Gretel, el cuento. De hecho, ¿quién no ha oído hablar del peso del papel del hermano mayor o de lo mimados que pueden estar los hermanos pequeños, lo egocéntricos que pueden ser los hijos únicos? La primera persona que planteó esta teoría fue un psicólogo austriaco llamado Alfred Adler. Alfred Adler era discípulo de Sigmund Freud. Adler desarrolló esta teoría del orden de nacimiento en torno al año 1910. Según Adler, en líneas generales, existen tres tipos de hermanos. Por un lado, en primer lugar, tenemos los hermanos mayores, que tienden a ser más conservadores, autoritarios, responsables y conformistas. En segundo lugar, tenemos los hermanos medianos o pequeños, que tienden a ser más independientes, críticos, cooperantes y creativos. En tercer lugar, Adler también distinguía los hijos únicos, que, en mi opinión, aquí Adler era cruel, ya que dijo los hijos únicos son egocéntricos, dependientes e hiperprotegidos. Hasta aquí, en cierto sentido, estoy de acuerdo con la teoría. Mi hermano mayor es mucho más responsable que yo y yo siempre he sido una persona más independiente y tenía tendencia a ser más creativa. No obstante, Adler llega incluso a afirmar que, además de conservadores, los hermanos mayores suelen ser más inteligentes. En mi artículo se destacaba que más de la mitad de los presidentes de Estados Unidos habían sido primogénitos, al igual que 21 de los 23 primeros astronautas estadounidenses y más de la mitad de los ganadores de premios Nobel. Esto me sorprendió y vi que, según otro estudio de la Universidad de Oslo, que analizó el coeficiente intelectual de 50.000 jóvenes varones, este se situaba un 2,3 puntos por encima de los segundos e incluso 3,4 puntos por encima de los terceros. Curiosamente, el artículo también señalaba que el coeficiente cambiaba en los casos en los que el hermano mayor había fallecido. Es decir, que con la muerte de un hermano, los demás hermanos, al haber adquirido una mayor responsabilidad, habían incrementado su coeficiente intelectual. Por último, voy a mencionar un tercer estudio ilustrativo. Este reflejaba que el 43%
de los presidentes de grandes empresas son hermanos mayores, el 33% son medianos y tan solo el 23% son los pequeños. Existen análisis que indican incluso que los hermanos mayores ganan más dinero. En fin, parece que, según estas teorías, no todos tenemos la suerte de ser el hermano mayor. Y esto, irónicamente, me recuerda a la figura del Big Brother de Orwell en su novela 1984. Un ser respetable, un hermano mayor al que todos deberíamos de temer. Aún así, resulta difícil tomar todos estos hechos como una regla aplicable. A menudo el hecho de que dos hermanos sean muy distintos puede incluso ser positivo, ya que dos personas con los mismos padres, esto promueve que vivan vidas y experiencias totalmente diferentes. Además, también tenemos que tener en cuenta muchísimos otros factores que influyen en la personalidad de una persona, como puede ser el nivel cultural de los padres o el lugar donde haya crecido esta persona. Hoy en día, sin embargo, la mayor amenaza para esta teoría reside en el hecho de que la natalidad se ha ido a pique en las sociedades desarrolladas. En España, la tasa de natalidad es de 1,3 hijos por pareja, es decir, que ni siquiera llega al hijo y medio. Me pregunto si esto afectará el equilibrio entre personas, la toma de responsabilidades o iniciativas tanto dentro como fuera de la familia, dentro de una sociedad. ¿Será que los grandes hermanos están desapareciendo? Si tomamos la teoría de Adler, nos encontramos en una sociedad de hijos únicos, dependientes e hiperprotegidos. Muchas gracias.